Regresé de Irak sin previo aviso y encontré a mi abuela muriendo sola en silencio. Mis padres estaban en Cabo, fanfarroneando en Facebook. Así que abrí la caja fuerte del abuelo y saqué el testamento. 2 horas después. 129 llamadas perdidas. Me llamo Capitán Ivaho, tengo 35 años. Mi tercer despliegue acaba de terminar. De nuevo en Irak. El mismo polvo, el mismo calor. Las mismas bolsas para cadáveres, cerradas en silencio. Pero esta vez, algo en mi interior me decía, no le digas a nadie que vuelves a casa. Así que no lo hice. No escribí, no llamé, no publiqué una foto de regreso a casa con un filtro y una bandera. Empaqué mi arma, entregué mi rifle y volé 22 horas de regreso a suelo estadounidense sin decir ni una palabra. Para cuando mis botas pisaron la acera frente a la casa de mis abuelos en Masonville, Virginia, el sol se ponía furioso tras los robles. La luz del porche estaba apagada. Esa fue la primera mala señal. El segundo, nadie respondió en la puerta. Todavía tenía mi llave. La misma de latón que me dio mi abuelo cuando cumplí 13 años. ¿Alguna vez necesitas entrar? Dijo que esto todavía funciona. Y así fue. La cerradura hizo clic y entré en un silencio que me oprimía el pecho como una losa de hormigón. La casa olía mal, ni sucia ni podrida, solo vacía, hueca. Como si nadie hubiera respirado dentro en mucho tiempo. Llamé a la abuela. Nada. Primero revisé la sala. Necesito, como siempre, el control remoto del televisor, doblado como una manta, alineado con precisión quirúrgica. Luego la cocina. Luego sus botas de jardín junto a la puerta trasera. Luego, el dormitorio principal. Ahí la encontré. Estaba en la cama del hospital. Nos instalamos hace 2 años después de su derrame cerebral. Las mismas sábanas azules. La misma funda de almohada con estampados florales. Pero ahora había máquinas. Silenciosas. Frías. El oxígeno silbaba en suaves pulsos. Un monitor parpadeaba en verde apagado. Sus manos estaban flácidas. Tenía un ojo entreabierto, como si intentara despertar, pero no sabía si valía la pena. Sin enfermera. Sin ayuda. Sin familia. Solo ella, las máquinas y yo. Me quedé allí parado 5 minutos antes de poder moverme. Sentía el estómago como si fuera de arena y acero. Y malos recuerdos. Revisé su suero, le limpié la comisura de la boca con un pañuelo y le ajusté la manta. Susurré. Soy yo, abuela. Eva está en casa. Ella no se movió. Miré a mi alrededor. Ni una sola tarjeta de mejórate pronto. Sin vaso de agua. Sin flores frescas. Solo silencio. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Quizás me perdí algo. No había mensajes de mamá. No hay mensajes de voz de papá. Solo una publicación reciente en Facebook con fecha y hora de hace 1 hora. El atardecer y Cabo nunca pasan de moda. Jubilado sin remordimientos. Por fin libre. Mis padres. Tomando cócteles en la playa. Sonriendo como si no tuvieran una madre con un pie ya en la línea. Y fue entonces cuando algo dentro de mí dejó de estar insensible y se volvió agudo. Esto no era olvido. Esto no era ajetreo. Esto era abandono. Caminé por el pasillo pasando junto a la vieja foto del abuelo con su uniforme de la marina. Miró directamente a la cámara como si me estuviera buscando. Y a través del tiempo, su caja fuerte estaba en el estudio. El mismo que mantenía cerrado con llave cuando yo era niño. Todos creían que contenía monedas de oro o documentos secretos. Solo él y yo sabíamos la verdad. Me lo dijo una vez cuando gané mi comisión: si algo nos pasa a mí o a ella y no aparecen, abre la caja fuerte, ya sabrás qué hacer. Se refería a ellos, claro. Mis padres. Su propio hijo y su nuera. Me arrodillé y escribí el código de mi número de servicio. La caja fuerte se abrió con un clic, como si hubiera estado esperando. Dentro había un sobre grueso. Mi nombre escrito con esa letra suya, en mayúsculas y concisa. Eva. Si estás leyendo esto, significa que confié en que estarías aquí. Respiré hondo y lo abrí. Y sentí que el viento cambiaba. No había dinero dentro del sobre. Ni llaves. Sin números de cuenta en el extranjero. Solo papel. 4 hojas, para ser exactos. 3 estaban mecanografiados. 1, manuscrito. Los mecanografiados eran de papel grueso legal, con autenticaciones notariales en la parte inferior y fechados hace 2 años. Título: Testamento de James Henry Hall. Nombre completo del abuelo: veterano de la Marina, Segunda Guerra Mundial, hijo de un minero de carbón de Virginia, esposo, padre, hombre traicionado. El testamento era limpio, frío y sin complejos.
Si mi hijo y mi nuera no están presentes físicamente dentro de las 12 horas posteriores a la incapacidad o fallecimiento de mi esposa o el mío, perderán todos sus derechos sucesorios, financieros o de cualquier otra índole. 12 horas. La abuela llevaba 3 días con soporte vital. Revisé los registros del hospital más tarde para asegurarme. En tal caso, todos los bienes, líquidos o fijos, se transferirán a mi nieta, la capitana Eva Hall, del Ejército de los Estados Unidos, la única persona de esta familia que defiende los valores del honor, el deber y la presencia. Dijo presencia. Porque aparecer importa más que publicar fotos con margaritas. Me quedé mirando esa cláusula un buen rato. Me temblaban los dedos, pero no de sorpresa, sino de reconocimiento. Lo vio venir. El abuelo sabía que desaparecerían cuando más importaba. No por malicia, ni por costumbre, ni por egoísmo, disfrazados de autocuidado. Siempre decían cosas como, nos hemos ganado la paz. O, ahora es nuestro momento. Como si criar hijos significara que podías simplemente ignorar a tus padres cuando se volvían inoportunos. La 4ª página, la manuscrita, ¿era solo para mí? Eva. Si estás leyendo esto, es que reprobaron el examen final. No te sientas culpable. No discutas. No negocies. Simplemente cumple lo que está escrito. Ellos eligieron la playa. Tú elegiste la cama. Eso es todo lo que el tribunal necesita saber. PD, el abogado se llama Gregory Thorne. Sus números están pegados debajo del cajón. Llevaba tiempo esperando esto. No lloré. No grité. Simplemente me levanté, caminé hacia el escritorio, abrí la tapa del cajón superior y encontré los números garabateados con un rotulador desteñido. Pregunta Gregory Thorne. Contestó al segundo timbre. Capitán Hall, dijo con calma, como si hubiéramos hablado ayer. Tu abuelo me dijo que si eras tú quien lo llamaba, significaba que los demás no valían nada. Supongo que ya es hora. Ya es hora, dije. Bien, respondió. Presentaré la cláusula de activación inmediatamente. No necesitas hacer nada más. Tu presencia es prueba suficiente. Le di el número de fax del hospital y colgué. Luego me senté en el estudio del abuelo, todavía de uniforme, todavía cubierto de polvo del aeropuerto, y esperé a que empezara la tormenta. No tuve que esperar mucho. 10 minutos después, el hospital llamó a mi madre. 15 minutos después, oí el primer pitido en mi teléfono. Luego otro. Luego otro. No respondí. Observé cómo el sol se deslizaba por la pared como si tuviera un lugar mejor donde estar. Observé el monitor de la abuela, su pulso como un latido lento que se negaba a detenerse. Después de 2 horas, por fin volví a mirar mi teléfono. 1.29 llamadas perdidas. De mi madre, mi padre, su abogado, incluso mi hermano pequeño, el que no había llamado a la abuela en 6 meses, pero que de repente estaba profundamente preocupado por la unidad familiar. Fue casi gracioso, casi. Porque cuando la gente cree tener el control, deja de revisar las cerraduras. Deja de aparecer. Se vuelve perezosa. Pero en el momento en que pierden el control, cuando la voluntad ya no les pertenece, cuando el dinero se mueve sin su control, es cuando entran en pánico. Es cuando empiezan a marcar. Es cuando se dan cuenta de que nunca fueron el centro de la historia. Eran solo extras en el legado de alguien más. Y fui el único que se quedó lo suficiente para pasar página. A la mañana siguiente, preparé una cafetera en la cocina de la abuela, con la misma tetera desportillada y la misma puerta de armario que crujía. El olor a carpetas y madera vieja casi me hizo pensar que todo era normal. Que tal vez, me despertaría con ella tarareando himnos y rompiendo huevos en una sartén, diciéndome que necesitaba un corte de pelo y que mi uniforme me hacía parecer demasiado cansada. Pero las máquinas seguían zumbando en la habitación de al lado. El oxígeno silbaba como un dragón dormido. Y mis padres seguían a 300 millas de distancia, bebiendo cócteles carísimos en traje de baño que probablemente costaban más que las recetas anuales de la abuela. Todavía no habían llegado. Ni siquiera habían reservado un vuelo. Pero habían llamado una y otra vez. Para las 10 de la mañana, la cuenta de llamadas perdidas había superado las 180. No contesté ni una. En cambio, me encontré con Gregory Thorne en la oficina administrativa del hospital. Era mayor de lo que esperaba. Tal vez rondaba los 70. Manos de traje beige impecables que parecían haber usado llaves inglesas. An ex-marine, a juzgar por el tatuaje descolorido que asomaba bajo el puño. Me saludó como si fuera de la familia. James era un hombre muy bueno, dijo. Confiaba más en ti que en el oxígeno. Revisamos el papeleo juntos. La cláusula de activación era infalible. Mi abuelo no solo había escrito un testamento. Había escrito un manual de instrucciones. Me había preautorizado para tomar decisiones médicas tanto para él como para mi abuela en caso de ausencia de los padres.
Me había asignado albacea testamentario, con una lista precisa de cuentas bancarias, contingencias e incluso una modesta donación de 5,000 pesos al monumento de guerra de Mazonville, con un mensaje para los olvidados que se presentaron de todos modos. Firmé donde debía, con calma, sin abogado propio. Gregory se encargó de todo. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. La administración del hospital recibió la confirmación de que mis padres no llegarían dentro del plazo establecido. ¿Su razón? Conflictos de viaje y angustia emocional. Casi me río. Tenían 3 días. 3 días enteros. Y en ese tiempo, publicaron 17 fotos de cruceros en barco por Cabo, colas de langosta, selfies en el spa y un pie de foto particularmente desagradable que decía, aprendiendo a vivir por fin. Sin culpa. Sin obligaciones. Sin obligaciones, ¿eh? Bueno, ahora tampoco tenían derecho a reclamar. A las 11:32, me paré junto a la cama de la abuela y firmé la autorización para la transición completa a cuidados paliativos. Se acabaron las máquinas. Se acabaron los tubos. Solo consuelo y dignidad. Lo que debería haber tenido días atrás. Le sostuve la mano mientras la enfermera retiraba con cuidado la vía intravenosa y atenuaba las luces de la habitación. Ella no se despertó. No se inmutó. Pero lo juro. Su respiración se ralentizó. Se tranquilizó. Como si su cuerpo finalmente supiera que podía dejar de luchar. Susurré, estoy aquí, abuela. Sigo aquí. Y luego me senté y esperé. No fue una escena dramática. Sin música. Sin jadeo. Ninguna lágrima rodando por su mejilla. Solo silencio. Y quietud. Y luego, paz. A las 12:14, la abuela Hall falleció. Y 10 segundos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté. Solo una vez. Era mi madre. Su voz era estridente, entrecortada, presa del pánico. Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Se fue, dije rotundamente. ¿Y tú? No te corresponde tomar esa decisión. Somos la familia. No estabas aquí. La dejé fuera por 3 días. Estábamos en Cabo. Tu padre necesitaba descansar. No sabes lo que hemos pasado. Ya se fue, mamá. Y el testamento ya se ejecutó. Puedes llamar a tu abogado o a un terapeuta. Me da igual cuál. Menuda pataleta. Terminé la llamada y apagué el teléfono. No volvió a llamar hasta pasada 1 hora. Y cuando lo hizo, el conteo comenzó de nuevo. A las 3 de la tarde, otras 41 llamadas perdidas. De ella, de mi padre, de su abogado, de 3 números que no reconocí. Probablemente primos con los que no habían hablado en años se preocuparon de repente. Pero la situación ya había cambiado. Los documentos estaban archivados. Las cuentas estaban cerradas. La casa era mía, el terreno, los ahorros, el nombre. Todo había cambiado de mano sin un solo grito, sin pelea, sin un puño alzado ni un portazo. Porque la verdad es que el verdadero poder no necesita gritar. Simplemente firma los papeles y deja que el silencio haga el trabajo. Aterrizaron a la mañana siguiente. Coche privado desde Dulles, maletas de diseño. Gafas de sol demasiado grandes para la tormenta que estaban a punto de encontrar. Oí los neumáticos sobre la grava antes de verlos. Desde la ventana de la habitación de mi abuela, vi a mi padre salir primero, con la mandíbula tensa y los hombros rígidos. Siempre adoptaba una postura como si todavía tuviera algo a su cargo. Mi madre me seguía con el teléfono en la mano, ya ladrando. Movía los labios con rapidez. Agitaba la mano libre como si estuviera azotando el aire. Probablemente algún abogado al teléfono, su terapeuta o uno de esos amigos que solo existían para almorzar y cotillear. No llamaron. Claro que no. Entraron como si el lugar aún les perteneciera, como si nada hubiera cambiado. Me quedé sentado entre los papeles de estudio del abuelo, frente a mi taza de café negro junto a una vieja lámpara de latón. El sobre seguía allí. Lo mismo ocurrió con la foto de él y su abuela, ambos uniformados, tomada en 1951. Se veían orgullosos, cansados, pasos reales. Entonces se abrió la puerta. Mi madre apareció primero. No me saludó. Se quedó mirando el sobre el escritorio como si la hubiera insultado personalmente. Mi padre estaba detrás de ella, en silencio, pero con la cara roja. No tienes derecho, espetó. No tenías autoridad para tomar esa decisión. Tenías 3 días, dije. 3 días para volver a casa. Murió sola. Eso es culpa tuya. ¿Crees que se trata de ti? ¿De tu pequeña fantasía del uniforme y el control? No, dije con calma. Se trata de ella, el abuelo y presentarse. Algo que dejaste de hacer hace mucho tiempo.
Mi padre habló entonces, con voz grave. Te estás equivocando, Ava. Esto se deshará. Ya hablé con Mako. ¿Lo hará Sue? Arqueé una ceja. ¿Te refieres a Mako, tu abogado, o a Mako, tu compañero de golf? Porque dudo que ninguno de los dos pueda borrar un testamento notariado, 2 sellos de hospitalización y una memoria impecable. James estaba senil cuando escribió que mi madre siseaba. No, estaba furioso, corregí, pero claro, cristalino. Y tengo el video para probarlo. Su cara se quedó paralizada. ¿Qué video? Metí la mano en el cajón, saqué una memoria USB y la tiré suavemente sobre el escritorio. Lo registró hace un año, lo dirigió a quien impugnara el testamento, y dijo que si no podían presentarse en el momento oportuno, no merecían ni un centavo de su nombre. Mi padre dio un paso al frente como si fuera a intentar quitárselo. Ni me inmuté. Inténtalo, dije en voz baja. Intenta extender la mano por encima de este escritorio y agarrar algo que ya no te pertenece. Su mano se quedó congelada en el aire. Hubo un momento de absoluto silencio. Luego bajó la voz. Mi madre se giró hacia él con la voz entrecortada. No vamos a dejar que se salga con la suya. No se saldrá con la suya. Dije en voz baja. Se quedó. Te fuiste. Eso es todo. El rostro de mi madre se retorció en algo feo, algo casi infantil. Ella era nuestra madre. Y mi abuela, dije, una de nosotras le cogía la mano cuando murió. Otra de nosotras se estaba registrando en un spa. Eres un pequeño vengativo. Ella preguntó por ti, interrumpí. En la última hora, todavía esperaba que vinieras. Sigo poniéndote excusas. No dije nada. Solo me quedé ahí sentado. Porque no necesitaba excusas. Necesitaba familia. No hablaban. No por un rato. Simplemente me quedé ahí, absorbiéndolo. O intentando averiguar cómo darle un giro. Finalmente, mi padre se dio la vuelta. No por vergüenza, sino por cálculo. Se veía cómo cambiaban las cosas. No lloraron. No se disculparon. Simplemente salieron de la habitación. La puerta no se cerró de golpe. Nada de teatralidad. Solo el suave clic de la sensación de derecho al salir del edificio. Esa misma tarde, su abogado me llamó directamente. Me ofreció mediar para llegar a una solución. Rechacé la oferta. Intentaron presentar una moción para impugnar el testamento al día siguiente. Alegaron presión emocional. Gregory se encargó del asunto antes del almuerzo. El tribunal desestimó la moción incluso antes de que se celebrara una audiencia. Dijeron que no tenía legitimación activa. 2 semanas después, recibí una carta certificada. Mis padres habían contratado a una agencia de relaciones públicas para redactar un comunicado en el que denunciaban el distanciamiento y el abuso por parte de mis abuelos, presentándose como víctimas de un patriarca controlador, una hija emocionalmente distante. No publiqué nada. No dije nada. No hacía falta. La verdad no siempre grita. A veces se mantiene firme y espera a que las mentiras se pudran a la luz del día. Así que me quedé en esa casa. Limpié la habitación de invitados. Doné el guardarropa de mi abuela a la iglesia. Me senté en el viejo banco de atrás donde mi abuelo solía fumar y contarme historias de guerra. El silencio ya no era vacío. Era merecido. 3 meses después, me notificaron. Lo hicieron. El tribunal influyó indebidamente. Coacción de ancianos. Reclamo fraudulento del albacea. Un dramatismo de verdad, el tipo de lenguaje que se usa cuando no se puede ganar con hechos, así que se lanzan palabras como dardos con la esperanza de que alguno se clave. Gregory se rió entre dientes cuando le di el sobre. Están desesperados, dijo, hojeando las páginas. No tienen argumentos, pero quieren ruido. Asentí. Que hagan ruido. Yo traeré el silencio. Se fijó la fecha del juicio. Mediados de junio. Juzgado del condado de Esmal. Sin jurado, solo un juez, un secretario y la dignidad que pudieron reunir. Ese día llevaba mi uniforme. No estaba fuera de lugar. Simplemente. Porque se sentía bien. Todavía olía a polvo de desierto y suelo de hospital. No lo había limpiado. No quería hacerlo. Llegaron acompañados de 2 abogados y un tercer tipo con un traje de $2,000 que parecía creerse el más listo de la sala. Intentó sonreírme. No le devolví la sonrisa. Cuando el juez pidió las declaraciones iniciales, su abogado se puso a tono con el melodrama. La capitana Hall, aunque fue una soldado admirable, aprovechó su presencia durante un momento de tragedia familiar para manipular a sus abuelos y lograr que desheredara a su único hijo. Los aisló y los presionó emocionalmente. Creemos que ejerció una influencia indebida en un momento de máxima vulnerabilidad. Se sentó como si acabara de pronunciar el discurso de Gettysburg.
El juez ni siquiera parpadeó. Gregory se puso de pie a su lado. Sin largas palabras, su señoría, solo hechos. Se acercó, conectó una pequeña memoria USB y pulsó el botón de reproducción. La pantalla se encendió. Allí estaba el abuelo. Sentado en su sillón reclinable, con el mismo cardigan gris y la misma manta azul a cuadros sobre las rodillas. Miraba a la cámara con esos mismos ojos azul hielo con los que crecí. Si estás viendo esto, significa que probablemente estoy muerto o casi. Así que dejémonos de palabras amables. Se inclinó. Yo mismo escribí el testamento, cada palabra. Nadie me dijo qué decir. Nadie me ayudó. La chica que reprodujo este video. La capitana Eva Hall es la única de esta familia que todavía entiende lo que significa estar presente cuando es difícil. Mi hijo, que Dios lo bendiga, está demasiado ocupado jugando al golf. Su esposa no se pierde un masa. Y si no estuvieron allí cuando su madre moría, no merecen la sociedad bajo sus uñas. Miró directamente a la lente. Eva, esto es la guerra, pero te entrené para eso. Mantenga la línea. Entonces la pantalla se volvió negra. Silencio en la sala. Silencio de verdad, de esos que envuelven la garganta y desafían a cualquiera a tragar. El juez se volvió hacia su abogado. ¿Tiene algo que contradiga este video? Historial médico, declaraciones médicas, algo que no sea teoría? Su abogado revolvió papeles, los volteó, parpadeó, su señoría. Creemos que el video tiene una fuerte carga emocional, pero entonces no. Gregory se puso de pie de nuevo. Tengo un testigo al que llamar, la capitana Eva Hall. Tomé la palabra, no lloré, no sermoneé. Dije la verdad sobre la noche que volví a casa, las máquinas, la casa vacía, la publicación de Facebook, el silencio. Describí los últimos momentos de mi abuela, su mano fría en la mente, la leve elevación de su pecho, el último suspiro de alguien que esperó lo justo para ser visto. Terminé con una frase muy importante, no pedí heredar nada. Simplemente me quedé, y ellos no. El juez me dio las gracias. No hubo contrainterrogatorio. Se tomó 10 minutos en su despacho. A su regreso, leyó un documento que pasaría a ser de dominio público. Este tribunal no encuentra pruebas de coacción ni fraude. Las declaraciones del difunto son congruentes, intencionales y condenatorias. La ausencia del demandante durante los últimos días de sus padres habla más fuerte que cualquier alegato legal. El capitán Hall es el albacea legal y único beneficiario. Caso desestimado con perjuicio. Sin fanfarrias. Sin golpes de mazo. Solo la verdad. En papel. En tinta. Mientras me levantaba para irme, mi madre siseó en voz baja. Te arrepentirás de esto. La miré una última vez. No con ira. Ni siquiera lástima. Solo esa claridad fría y distante que sientes cuando por fin ves moho creciendo tras una pared y te preguntas cuánto tiempo lleva ahí, supurando tras la pintura. Ya me arrepiento, dije. En cada cumpleaños la olvidaste. En cada aniversario que te saltaste. Cada vez que me preguntó si llamaría si mentí. Entonces me di la vuelta, salí del juzgado y no miré atrás. Volví a la casa por un tiempo. No para siempre. No pertenecía a ese barrio soñoliento de jubilados y aceras agrietadas, pero tampoco podía irme de inmediato. Había algo inacabado aquí. Ese silencio que no se siente vacío, solo espera. Mantuve la habitación de la abuela tal como estaba. Doblé su manta, regué sus violetas y dejé la silla junto a la ventana intacta. Algunas mañanas me sentaba allí, con el café y la mano, dejando que el sol se filtrara por el suelo como siempre. Casi podía oír su voz. Bajo. Cálido. Todavía me llama Evie como si tuviera 5 años. Dejaron de llamar después del fallo. Primero fue el silencio de mis padres. Luego, un hilo de veneno, en línea, no de ellos, directamente, por supuesto. No eran tan valientes, pero de su círculo, primos lejanos, amigos de la familia, gente que no veía desde los 12 años, que de repente tenían opiniones sobre la lealtad y el legado. Los ignoré a todos. En cambio, pasé mis días revisando el estudio del abuelo. Cartas, diarios, recibos de 1983. Lo conservó todo, pero no por sentimentalismo. Por precisión. La forma en que un hombre entrenado para contar balas también cuenta bendiciones. Una mañana encontré algo inesperado. Una caja etiquetada para el pliegue. Dentro estaba su bandera funeraria. La de su funeral en la Marina, perfectamente doblada en 3 y envuelta en plástico. Y debajo, una nota, ya tenía mis honores. No me vuelvas a enterrar. Dale esto a alguien que recuerde lo que significaba. Me quedé mirando ese triángulo de estrellas y rayas durante mucho tiempo. Esa noche conduje hasta Arlington y aparqué justo antes del atardecer. Caminé entre hileras de silencio,
con la grava crujiendo bajo mis botas, hasta que encontré su lápida. James Henry Hall, suboficial jefe, Marina de los Estados Unidos, 1923-2004, honor antes que comodidad. Me quedé allí hasta que el cielo se tornó lavanda. Entonces me arrodillé y coloqué la bandera bajo su nombre. Sin palabras. Sin oración. Solo presencia. No me di cuenta del hombre hasta que habló. Era suyo. Me volví. Un anciano con una chaqueta de cuero en silla de ruedas y una gorra descolorida que decía USS Missouri. Sus ojos eran amplios pero penetrantes. Era su nieta, dije. Asintió lentamente. Serví bajo su mando. Corea, 1951. El cabrón más duro que he conocido. Hablamos 10 minutos sobre el barco, los ejercicios, como mi abuelo una vez le dio una paliza a un teniente por intentar atracar borracho. Nos encerraron una semana en el calabozo y nos ovacionaron. El hombre dijo riéndose. Le di la bandera doblada. Me miró como si le hubiera dado oro. No es mía. Creo que querría que lo tuvieras, dije. Alguien que recuerda. Parpadeó 2 veces y me saludó. Le devolví el saludo. Luego me fui. De vuelta en casa, vacié el último armario y encontré una caja de zapatos llena de mis dibujos de la infancia. Uno tenía una figura de palitos de mí, uniformado, de pie junto a un hombre canoso con una enorme bandera estadounidense detrás. Había garabateado debajo: te protegeré cuando envejezcas, abuelo. No recordaba haberlo dibujado. Pero sabía que era cierto. Lo protegí. Y a ella. Aunque eso significara cortarme la sangre. Aunque eso significara caminar sola. Porque eso es lo bueno del silencio, el verdadero silencio. No significa que perdiste la discusión. Significa que la terminaste. Permanentemente, sin refutaciones, sin tergiversaciones, solo la verdad que permanece donde todo lo demás se derrumba. Y una vez que aprendes a vivir en ese silencio, nunca regresas al ruido. La herencia no fue enorme. Un terreno, la casa, algunas cuentas de inversión. El abuelo no era de los que acumulan riqueza. Creía que el dinero debía servir para algo, no solo acumular polvo y resentimiento. Vendí el apartamento frente al mar que habían dejado, el que mis padres solían visitar una vez al año solo para tomar fotos para las tarjetas de Navidad. Ni siquiera se dieron cuenta de que había desaparecido. Habían optado por una nueva campaña para ganarse la simpatía del público. Un mes después del fallo judicial, mi padre publicó un artículo de opinión en una revista digital para padres distanciados. Afirmó que yo era una nieta militante que había manipulado a sus padres moribundos para que abandonaran a su único hijo. Incluso usó la frase, toma de rehenes emocional. Fue risible. Pero no me reí. Guardé el enlace, por si acaso. Porque conozco gente así, que no para hasta creer que ha reescrito el pasado. Así que empecé a construir algo irrepetible. Fundé la Fundación Hall 6 meses después de la muerte de mi abuela. Pequeño centro local. Su misión es brindar apoyo a domicilio a veteranos mayores que no tienen familia que los cuide. Enfermeras, transporte, terapia de duelo y guardias funerarios, todo cubierto, sin preguntas. Usé el dinero de mi abuelo. Su casa se convirtió en la primera oficina de la fundación. Su estudio, antes cerrado a cal y canto, se convirtió en un espacio para asistencia legal y redacción de testamentos. Gratis. Imprimimos un folleto con su foto y esa misma frase que garabateó hace tantos años: el honor antepone la comodidad. La gente acudió. Marines veteranos, médicos militares silenciosos. Un hombre de la Guardia Costera que no había hablado con su familia en 20 años, pero que venía todos los viernes solo a tomar café quemado y a hablar del tiempo. Me contaron historias de familias rotas, de esposas moribundas, de visitas al hospital a las que solo acudía un voluntario con chaleco y una bandera doblada. Uno de ellos, Harold, un técnico de radio de la Marina de 91 años, rompió a llorar cuando le dije que le pagaríamos el alquiler y enviaríamos una enfermera 2 veces por semana. Me tomó la mano y susurró: pensé que ya no me recordarían. El periódico local publicó un artículo sobre nosotros. Portada. La nieta convierte la traición en hermandad. La Fundación Hall ayuda a veteranos olvidados. Mi madre me envió una captura de pantalla. Sin palabras. Solo un signo de interrogación rojo. No respondí. Porque no había nada que decir. Tuvieron su oportunidad de aparecer. Y no lo hicieron. Un año después, celebramos nuestro primer evento del Día de los Caídos. No el gran evento con banderas, discursos y desfiles. La nuestra fue diferente. Una ceremonia tranquila en el patio trasero de la antigua casa con salón. 37 sillas plegables. Una mesa con tarjetas de identificación. Una silla vacía al frente con la foto del abuelo y una estrella de bronce sobre un cuadrado de terciopelo. Me levanté para hablar. Dijo la verdad.
Sobre la guerra. Sobre la ausencia. Sobre cómo el legado no es lo que dejas en tu testamento. Es quien aparece cuando nadie te ve. Leí las últimas palabras que me escribió mi abuelo. Al final, no luchen por los aplausos. Luchen por los que no están en la sala para aplaudir. Al terminar la ceremonia, un hombre se me acercó con uniforme de gala. Finales de los años 30. Insignia del sello. Pecho lleno de condecoraciones. Dijo que serví con tu primo Michael. Me contó lo que tu familia intentó hacer. Me puse tenso. Listo para un sermón. Pero el hombre sonrió lenta y segura. Estoy muy orgulloso de ti, dijo. Hay que tener agallas para caminar solo. Sigo visitando la tumba cada pocos meses. No es por obligación. Ni siquiera pena, en realidad. Solo para reflexionar. Para sentarme, respirar ese aire limpio y saber que, por muy ruidoso que se ponga el mundo, una vez elegí el camino más difícil y me quedé. Me quedé con la mujer que me crió. Me quedé cuando los demás se fueron. Me quedé lo suficiente para tomar una mano, firmar un documento y llevar un legado que la sangre sola no pudo ganar. Hay quienes heredan dinero. Yo heredé un propósito. Y, a diferencia del dinero, el propósito no se agota. Crece. Silenciosamente. Como el honor. Si esta historia te quedó grabada, solo te pedimos una cosa, recuérdala. No por el uniforme. No por la pelea. Pero por el silencio que mantuvo cuando otros gritaron sobre la verdad. Esta es una línea de honor, y contamos historias que nadie más contará. Suscríbete si sigues aquí. Significa que estabas destinado a existir.